Y aunque no lo sepas, lo más probable es que haya un fantasma en tu habitación. Es broma, tranquilos jaja. De hecho hace años sentía que había un fantasma en mi habitación y eso cambió casi al 100% cuando adopté a mi gatito, Fua como lo extraño. Pregunta. ¿Cuándo están con sus mascotas se sienten protegidos por lo paranormal? En mi caso sí, siento que perros o gatos tienen un aura protectora de ese tipo de cosas. No olvides dejar tu like y tu hype para ayudar al canal. Gracias. Me han estado sucediendo cosas raras desde que tuve a mi bebé. Tuve a mi bebé, un hermoso niño, hace 6 meses. Lo amo. Amo ser mamá. Pero estoy tan cansada. Exhausta. A menudo siento que apenas puedo recordar qué día es y me preocupa que esto esté afectando mi salud física y mental. Sigo intentando explicarle esto a mi esposo, pero nunca me escucha. Supongo que la primera vez que noté algo extraño fue cuando Elliot tenía apenas unas semanas. Finalmente lo había logrado dormir para una siesta y pensé que podía darme mi primera ducha desde que nació, ya que es algo tan raro. En ese momento no teníamos monitor para bebé, el lugar era pequeño y su cuna estaba en nuestra habitación, pero para ducharme necesitaba algo, así que descargué una aplicación de monitor, Dormí, que permite usar 2 dispositivos con la app instalada. Lo configuré todo, dejé la tablet junto a la cuna y me llevé el teléfono al baño. Debo aclarar algo ahora. Soy una gran fanática de las películas de terror y mi primer pensamiento fue: oh Dios, ojalá no escuche una voz extraña por aquí. No hubo una voz extraña, pero sí hubo algo. Primero fue un llanto fuerte, así que pensé que Elliot se había despertado. Salí corriendo de la ducha y lo encontré profundamente dormido. Obviamente ya eso me pareció inquietante, pero regresé a terminar de ducharme. De repente hubo un sonido agudo, como un chillido, como cuando un micrófono se acerca demasiado a una bocina. Fue tan fuerte que me asusté y corrí a revisar a Elliot, que seguía, otra vez, profundamente dormido. Durante las semanas siguientes, cosas así de extrañas seguían pasando. Scott, mi esposo, solo me decía que no era nada y que no me preocupara, que estaba demasiado cansada. Estaba olvidadiza, perdía cosas y siempre me sentía confundida. Nos mudamos a una casa más grande, así que terminé comprando un monitor de video real, ridículamente llamado libre de interferencias, lo cual es una tontería porque siempre falla. Pero tenía visión nocturna y reproducía canciones de cuna, así que pensé que valía la pena. De todos modos, este monitor, cada noche que lo usamos, hace ruidos raros. Como clics, o chasquidos. Cada vez que miro la pantalla Elliot ni siquiera se mueve, y no logro descubrir de dónde vienen esos sonidos. Otra vez, cuando pintamos nuestra habitación, nos cambiamos al cuarto de huéspedes por unos días. La primera noche, puse a Elliot a dormir, lo estaba amamantando mientras se quedaba dormido, y hubo un clic terriblemente fuerte que venía de la pared. Le envié un mensaje a Scott. Deja de caminar cerca del dormitorio, está haciendo que estas paredes viejas crujan o algo. Me respondió que ni siquiera estaba en la casa, que estaba en el garaje. Ese sonido seguía haciéndose más fuerte, y mis mensajes se volvieron desesperados. Te lo juro Scott, esto me está volviendo loca, por favor ven y apoya tu oído en la puerta y dime si lo escuchas. Él lo hizo, pero me seguía respondiendo que no escuchaba nada y que estaba loca. Bien, pensé, es una casa vieja, lo dejaré pasar. Pero seguí escuchando ruidos raros, golpes y cosas cayéndose, de día y de noche, cuando solo estábamos Elliot y yo en casa. Era agotador. Perdón si todo esto está desordenado, estoy escribiendo desde el celular y estoy tan cansada, y asustada, y Scott no contesta su teléfono. Igual piensa que todo esto está en mi cabeza. Uso una app de notas para escribir listas de compras y citas importantes como recordatorios, y hace unas semanas la abrí cuando llegué a la tienda y mis listas estaban borradas. Pensé que Scott debía haber estado jugando con mi teléfono.
Ha estado tan fastidioso últimamente. Pero en lugar de algunas listas, había una canción que le canto a Elliot. Dice así. Tuve una tortuguita. Su nombre era Tiny Tim. La puse en la bañera para ver si podía nadar. Se bebió toda el agua. Se comió una barra de jabón. Y ahora está en su cama con burbujas en la garganta. Sé que he estado sin dormir con el bebé, pero seguramente recordaría haber escrito eso. ¿Cierto? Llamé a Scott para ver si intentaba hacerme una broma. No contestó. Últimamente nunca contesta. Toda la semana pasada, después de dormir a Elliot, encontraba a Scott sentado frente al televisor, y yo intentaba decirle lo asustada que estaba. Este idiota ni siquiera se daba la vuelta. Cada maldita noche lo encontraba ahí, sin escucharme. Debió haberse hartado de mis historias locas, porque ni siquiera creo que haya ido a trabajar esa semana. Solo se sentaba en su estúpida sala de entretenimiento con la televisión encendida, ignorándome, sin interactuar. Sabíamos que teníamos problemas, pero nunca pensé que actuaría como si yo no existiera. No se movía. Solo miraba la televisión. Luego, anoche desperté para ir al baño. Noté que Scott no estaba en la cama. ¿Ha pasado esto toda la semana? ¿Ha dormido aquí en algún momento? Miré por las escaleras y vi la luz azul familiar del televisor reflejándose en las paredes. Pero al entrar al baño y encender la luz, tenía sangre por todas partes. En mis manos, mis brazos. Grité tan fuerte, bajé corriendo las escaleras al encuentro de Scott para mostrarle. Pero no estaba ahí. Había sangre, o barro, o algo, no pude distinguir bien, en el piso. Tomé a Elliot y saqué mi teléfono para llamar a Scott, pero mi celular estaba lleno de llamadas perdidas y notificaciones de mensajes. Llamada tras llamada, tantos mensajes, mi mente iba a 1000 por hora. Algunos mensajes. Mi madre. Cariño, solo revisando, no he sabido de ti en unos días. ¿Cómo está mi nietecito? Tu padre encontró una ardillita bebé, dice que ahora es suya, jaja. John, el hermano de Scott. Oye Mel, dile a Scott que me responda por favor, no atiende mis llamadas, Bill quiere saber si puede ayudarlo a mudarse el domingo. Mi madre. Cariño, te dejé un mensaje de voz, por favor llámame. Mi madre. Mel, vimos a John en Safeway y dijo que Scott no ha hablado con él últimamente, ¿ustedes están fuera de la ciudad o algo? Mi madre. Melanie, por favor contesta tu teléfono, ha pasado una semana y estoy muy preocupada, ¿olvidaste que debías traer a Elliot hoy? Tal vez yo pase por allá. ¿Ok? Mi madre. Melanie, ¿dónde estás? Estoy en la casa y ustedes dos no están, dejaste a Elliot en su cuna, ¿qué diablos está pasando? ¿Estás bien? ¿Dónde están? Voy a llamar a la policía, ¿ok? Miré al dulce bebé que tenía en mis brazos, pero no se movía, sus ojos estaban vidriosos y sin vida. Volteé hacia el resplandor del televisor y vi que no estaba cargando a Elliot. Estaba sosteniendo una muñeca. Por favor, ayúdenme. Actualización. Tengo que escribir rápido, la policía viene en camino. No sé cuánto tiempo tengo. Logré comunicarme con mi mamá. Ella tiene a Elliot. Dijo que iba a llamar a la policía después de que le conté todo lo que recordaba. Me dijo que está preocupada por mí, lloró mucho, no entiende cómo no recuerdo haber llevado a Elliot a su casa hace una semana, ni por qué nadie puede localizar a Scott. John le dijo que él no apareció en el trabajo en toda la semana. Me dijo que cuando dejé a Elliot, le dije que Scott y yo íbamos a acampar, así que no pensó que hubiera algo extraño por no saber de nosotros en una semana. No entiendo. Acabo de encontrar a mi esposa afuera. Estoy sentado aquí, aterrado. Son las 3:17 de la madrugada, y acabo de encontrar a mi esposa afuera. Esto va a ser un desastre, porque sigo temblando, pero voy a explicarlo lo mejor que pueda.
Hace varios años vivíamos en otra casa. Una noche me desperté en medio de la noche porque escuché ruidos provenientes de la otra mitad de la casa. Abrí la puerta del dormitorio en silencio y de inmediato vi una luz encendida en el estudio de mi esposa, que estaba junto a la cocina. La casa estaba a unas cuadras del barrio peligroso, así que mi primer pensamiento fue que alguien había entrado y estaba revisando las cosas en la habitación de mi esposa, ya que ella se había acostado conmigo varias horas antes y, que yo supiera, seguía en la cama. Crucé la casa con cuidado y estaba listo para enfrentar a quien estuviera ahí, cuando me di cuenta de que era mi esposa. En mi estado medio dormido, simplemente había asumido que estaba todavía en la cama. Resulta que se había despertado, no podía volver a dormirse y fue a su estudio a revisar Facebook o lo que fuera por un rato. Casi enfrento a mi propia esposa pensando que era un ladrón. Ahora, en nuestra casa actual, tenemos una puerta mosquitera y una puerta de madera. La puerta de madera tiene una cerradura de seguridad, y hay que asegurarse de llevar las llaves porque si cierras esa puerta, no vuelves a entrar a menos que busques la llave de repuesto escondida o golpees para que te abran. Hace como una hora, me despertó el sonido de la puerta principal sacudiéndose. Tomé mi teléfono de inmediato y abrí la cámara de seguridad que está justo al lado de la entrada. Para mi sorpresa, veo a mi esposa parada ahí, temblando un poco. Es ella, sin duda. Llevamos más de una década de casados, y sé perfectamente cómo se ve mi esposa. Lleva la misma ropa que usó hoy, una blusa roja y pantalones negros. 100% ella. No sé qué hace afuera, pero ahí está. Confundido, me giro y ahí está mi esposa profundamente dormida. Recordando lo que pasó en nuestra antigua casa, uso la luz del teléfono para iluminarla y confirmar que definitivamente es ella y que sigue en la cama. En ese momento estaba realmente confundido. Me levanto y camino por la casa hacia la puerta principal. En cuanto entro a la sala, nuestra gata me mira medio dormida. Normalmente es muy curiosa con los ruidos afuera, y habría pensado que escuchar la puerta mosquitera sacudiéndose la habría hecho correr a ver qué pasaba, pero es como si no hubiera escuchado nada. Me paro junto a la puerta y digo, ¿quién es? Soy yo, ábreme, por favor. Me estoy congelando. Salí porque escuché algo pero olvidé llevar las llaves en mi bolso. Eso suena exactamente como mi esposa. Acento, entonación, saber dónde están sus llaves, todo. Pero no estoy convencido, porque acabo de verla durmiendo con mis propios ojos. Espera un segundo, le digo. Camino de vuelta al dormitorio. Despierto a mi esposa y le digo, esto es muy extraño, tienes que ver esto. Abro la app de la cámara y le muestro la puerta principal. Ella sigue ahí, afuera, mirando alrededor, preguntándose qué estoy haciendo porque todo lo que tendría que hacer para dejarla entrar es girar la cerradura y abrir. Mi esposa dice, ¿qué mierda? ¿Cuándo grabaste eso? Le respondo, no es una grabación. Es en vivo. Estás parada afuera. Bajé y pregunté quién era, y tu voz me dijo que eras tú y que debía dejarte entrar porque tienes frío y dejaste tus llaves en tu bolso. Mi esposa se levanta y mira por la ventana del dormitorio, desde donde se puede ver parte del área de la puerta. Ella jadea y cierra las cortinas de golpe. Se gira y nunca olvidaré la expresión en su rostro. Estaba aterrada. Esa soy yo. Dice. En ese punto yo estoy totalmente fuera de mí. Bien despierto. Estoy hablando con mi esposa, tocándola, mientras trato de mirar por la ventana con ella, pero ahí está, afuera, usando exactamente la ropa de hoy. El mismo cabello, las mismas gafas, todo igual. Vamos a la sala y tomo mi linterna grande. Es de metal, pesada, súper brillante, ideal para cegar a alguien o golpear si se acerca demasiado. Nos paramos junto a la puerta otra vez. ¿Cuál es tu nombre? Pregunto. Ella dice su nombre completo, con segundo nombre. Correcto. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? También correcta. ¿Qué cenamos hoy? También lo dice correctamente, incluso menciona que yo lo cociné. Puedo escuchar a mi esposa real al lado de mí tratando de controlar la respiración, está aterrada.
La empujo suavemente y le susurro. Pregúntale algo que solo tú sabrías. Ella respira hondo, piensa un momento y pregunta. Cuando la última vez que nos quedamos con mis padres, ¿qué cambio hizo mi papá en mi habitación? Hay una pausa. ¿Quién es ese? Dice la persona afuera. ¿Por qué no me dejan entrar? Saben que soy yo. Me están asustando. ¿Quién está ahí adentro con ustedes? ¿Es una grabación mía? ¿Qué está pasando? Le digo, responde la pregunta. ¿Qué cambio hizo tu papá en tu habitación la última vez que visitamos? Otra pausa, y luego finalmente. Agregó una segunda cama, porque Max y Damián, los hijos de tu hermano, duermen ahí cuando visitan a tus papás. Mi esposa real suelta un jadeo audible. Ahora los dos estamos aterrados. Tomo su mano y regreso con ella al dormitorio, encendiendo las luces. Seguimos despiertos, mirando las cámaras. La otra persona caminó hacia el patio trasero, presumiblemente para buscar la llave de repuesto, pero eso fue hace unos 40 minutos y no la he visto desde entonces. Estoy demasiado asustado como para irme a dormir, porque temo que esa persona, que sabía absolutamente todo sobre mi esposa, encuentre la llave y entre. No sé quién demonios es realmente, ni qué quiere, pero no voy a dormir. Vi algo que no debería haber visto. Vi algo que no debería haber visto. Era un día caluroso de verano y decidí explorar el bosque cerca de mi casa. Mientras caminaba, encontré una casa vieja y abandonada. Sentí curiosidad y decidí entrar. La puerta no estaba cerrada, así que pasé. Adentro estaba oscuro y húmedo, y el aire estaba lleno de un silencio inquietante. Los muebles tenían una gruesa capa de polvo y telarañas, y el papel tapiz se desprendía de las paredes. Era evidente que nadie había vivido ahí en años. Decidí pasar la noche en la casa, ya que estaba oscureciendo y no quería arriesgarme a perderme en el bosque. Durante la primera noche, escuché ruidos extraños afuera. Al principio pensé que era solo un animal, pero los sonidos eran demasiado inusuales. Parecía que algo rascaba las paredes y susurraba mi nombre. Traté de ignorarlo y me dormí, esperando que fuera solo mi imaginación. Pero la segunda noche fue peor. Tuve una pesadilla en la que estaba atado a una cama y alguien realizaba experimentos conmigo. Me desperté sudando frío, sintiendo que alguien me observaba. Los susurros y los sonidos de rascado eran incluso más fuertes que la noche anterior. Traté de convencerme de que era solo el viento, pero sabía que era otra cosa. En la tercera noche, decidí investigar. Seguí los sonidos más adentro del bosque hasta llegar a un claro. Ahí vi a un grupo de figuras extrañas y sombrías bailando alrededor de una fogata. Estaban cantando en un idioma desconocido y no podía distinguir sus rostros. Observé con horror cuando, de pronto, se volvieron hacia mí, y entendí que no eran humanos. Corrí de regreso a la casa, sintiendo que algo me seguía. A la mañana siguiente, tocaron la puerta. Cuando la abrí, vi a 4 hombres idénticos, vestidos con trajes negros. Sin decir una palabra, entraron y empezaron a interrogarme sobre lo que había ocurrido mientras estuve ahí. Preguntaron si había visto algo extraño, y lo negué. Pero sabían que estaba mintiendo. Antes de irse, me advirtieron que nunca volviera al bosque y que, si le contaba a alguien lo que había visto, me arrepentiría. Mientras los veía desaparecer entre los árboles, entendí que había tropezado con algo que no debía ser visto por ojos humanos. Al salir de la casa y volver a mi hogar, no pude quitarme la sensación de que algo seguía detrás de mí. Los susurros y el sonido de rascado seguían atormentándome, y sabía que había visto algo que no debía haber visto. De pronto, empezaron a pasar cosas extrañas en mi vida. Sentía que me observaban todo el tiempo, y escuchaba ruidos extraños en mi casa por las noches. Los objetos se movían solos y las puertas se cerraban sin explicación.
Sabía que las figuras misteriosas del bosque de algún modo me habían maldecido. Una noche desperté y encontré una nota sobre mi mesa de noche. Decía: te dijimos que no hablaras. Ya estás advertido. Entendí que los hombres de traje negro habían encontrado la forma de entrar a mi casa y me estaban amenazando. Sabía que tenía que hacer algo para romper la maldición y protegerme. Fui con un chamán local que se especializaba en limpiezas espirituales. Realizó un ritual para liberarme de la maldición, pero me advirtió que debía abandonar el lugar y no regresar jamás. Las figuras misteriosas del bosque eran demasiado poderosas y no se detendrían ante nada para silenciarme. Dejé mi hogar y me mudé lejos, pero el recuerdo de lo que había visto seguía persiguiéndome. Sabía que había encontrado algo que no era de este mundo y que el precio del descubrimiento era demasiado alto. Desde ese día, nunca volví a adentrarme en lo desconocido y nunca hablé de lo que me ocurrió. El miedo a lo desconocido se quedó conmigo, y entendí que hay cosas que es mejor no ver. Trajimos algo a casa del incendio. Evidentemente, el incendio comenzó justo después de la medianoche y había estado ardiendo de manera constante durante 2 horas antes de que el departamento de bomberos lograra controlarlo. Los residentes de las casas cercanas sugirieron que pudo haber sido provocado por un rayo inusual, ya que una tormenta poco común había pasado por la zona esa noche. La tormenta eléctrica salió en las noticias mientras se desplazaba por el valle de Coachella el domingo, dejando inundaciones menores en el área y a varias personas en el centro de Palm Springs sorprendidas por los truenos fuertes y los destellos de relámpagos. El único problema con la teoría del rayo, como me dijo el detective asignado al caso, era que si el impacto del rayo hubiera hecho que la arena afuera de la estructura se fusionara en vidrio, según la ubicación, el incendio habría comenzado en otra parte de la iglesia. Si el fuego no había sido causado por el rayo, entonces para que el vidrio se formara, el calor tendría que haber alcanzado alrededor de 3.090 F, lo cual no era posible. Según el detective, una vez más. Mi esposa y yo llegamos a la escena aproximadamente a las 3 a.m., después de que un vecino cercano vino a contarnos sobre la tragedia. Se ofreció a llevarnos, así que por supuesto aceptamos. Nos quedamos ahí, atrapados en el resplandor titilante y el humo arremolinado. Las brasas brillaban en la suave rociada de las mangueras de los bomberos, avanzando lentamente hacia nosotros desde los bordes del fuego. La policía en la escena nos permitió tomar algunas cosas que habían sido sacadas del edificio, pero nos advirtió que todavía no era seguro entrar. La iglesia había estado bajo nuestro cuidado durante los últimos 2 años. No habíamos notado nada extraño hasta el año pasado. Fue alrededor de mediados de julio, con una tormenta eléctrica inusual. Ahí fue cuando empezaron los rumores. Objetos moviéndose, cosas apareciendo donde no deberían estar, y personas viendo formas y sombras extrañas deslizándose por el santuario. Estos informes de nuestros feligreses llegaron a mi escritorio con regularidad después de eso. Mi esposa, que estaba más en sintonía con lo paranormal que yo, notó que aumentaban después de cada luna llena. Me convenció de tomarlo más en serio, así que en más de una ocasión me encontré en la iglesia más tarde de lo normal. Al principio, aparte de algunos cambios de temperatura y una noche en la que tuve que ahuyentar a 2 cuervos del santuario, las cosas no parecían tan malas. Pero hace unos 3 meses las velas del altar aparecieron completamente derretidas al inicio de un servicio matutino. Mi túnica del púlpito había sido reducida a jirones y la iglesia tenía un olor similar al de huevos podridos. La policía no encontró pistas y nos aseguraron que había sido un acto aleatorio de vandalismo. Aún así, mi esposa temía que pudiera empeorar al mes siguiente. Y luego encontró el libro, lo cual no ayudó. Era una copia del Diccionario Infernal, encadenada y asegurada dentro de un gabinete de hierro en la sacristía, junto con un cuaderno amarillento que describía la captura de varias entidades demoníacas. Estaba casi inconsolable.
Le dije que eran referencias espirituales sin existencia física en nuestro mundo. Ella no estaba convencida. Insistió en que leyera un pasaje que describía cómo, durante eones, ciertas entidades demoníacas han intentado derribar las barreras entre este reino y aquel en el que residen. El texto presentaba un escenario donde ciertas rutas que conectan estos mundos podían revelarse por fenómenos naturales, como bajo la luz de una luna llena específica o durante ciertas tormentas eléctricas. Una vez libres, estas entidades se ven impulsadas a aferrarse a objetos en nuestro mundo. Ella dijo que había una conexión y que no deberíamos tomar nada de eso a la ligera. Especialmente porque se acercaba otra luna llena. No le creí realmente hasta que recordé una experiencia que tuve. Una noche, hace aproximadamente un mes. El sonido de alas viniendo desde abajo, subiendo a través de los drenajes. El leve derretimiento del vitral en los bordes de las tiras de plomo. La sensación de ojos observándome y susurros de una boca invisible detrás de mí. Había una incomodidad pesada en el aire a mi alrededor y un olor ligeramente acre impregnando la capilla. Después de eso, y del extraño pasaje que había leído de ese maldito libro. Le creí. También le creí cuando me dijo que sentía una nueva presencia en la iglesia, y no una bienvenida. Una que era impura y peligrosa. Ha pasado un mes ahora, y seguimos trabajando con la comunidad en la reconstrucción de la iglesia. No pensamos que el daño sería tan extenso, pero ese rayo, aparentemente salido de la nada, añadió un nuevo nivel de destrucción al incendio. Había sido una noche tormentosa, pero no habíamos notado nada más extraño. Intentábamos no dejar que los sucesos raros nos afectaran y actuábamos como si fueran solo nuestra imaginación exagerada. Pero detrás de todo, mi esposa y yo habíamos llegado a una decisión mutua. Sabíamos que algo más estaba ocurriendo y que teníamos que elaborar un plan. Así que lo hicimos. Estábamos a unos metros de la entrada, avanzando por el pasillo, cuando encendí la bengala y la lancé al charco de queroseno que nos esperaba. Se suponía que eso sería el final, pero las cosas escalaron rápido. Primero, cayó el rayo, casi como si fuera una respuesta de otro mundo a nuestra llama. Mi esposa notó un olor que reconocí al instante. Azufre. Luego el calor que emanaba del edificio comenzó a aumentar de forma intensa mientras chispas y destellos aparecían en un rincón oscuro junto al altar, contra la pared del este. Juro que vi una negrura informe elevarse y avanzar hacia nosotros desde la conflagración. El fuego se expandió, el humo se acumuló, las grietas en el techo se ensancharon. Logramos salir al patio de la iglesia ilesos, mientras las vigas que caían avivaban aún más el incendio, y nos detuvimos a observarlo durante unos segundos. Luego, antes de que pudiéramos irnos, mi esposa me detuvo. Sus ojos estaban muy abiertos, su boca entreabierta. El rayo había golpeado la cruz, derribándola de su sitio en lo alto de la iglesia, y ahora estaba quemando su forma en la arena del desierto. Hice la señal de la cruz. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, amén. Y entonces nos quedamos quietos, abrazándonos durante un par de minutos. Nos miramos, respiramos hondo y, con el fuego creciendo detrás, nos fuimos rumbo a casa. Mi esposa estaba bastante segura de que el incendio destruyó lo que fuera que estuviera acechando la nave. Las bancas eran irrecuperables, pero logramos rescatar algunos objetos litúrgicos. Hay una caja de Biblias carbonizadas en nuestro garaje, junto con el cáliz, algunas cruces y la bandeja de colecta. Los vitrales que no se quebraron serán restaurados, pero el altar, lamentablemente, no. Mi esposa conservó ese maldito libro y lo lee cada noche. Dice que no hay forma de que algo pudiera haber sobrevivido, pero anoche algunas nubes de tormenta pasaron lentamente sobre nuestra casa. Se disiparon antes del amanecer, pero puedo verlas formándose otra vez en el horizonte. Le pregunté a mi esposa si pensaba que quizá esta vez había funcionado. Ella dijo, tal vez. Asentí. Al mirar hacia arriba y ver las nubes de tormenta formándose sobre nuestra casa. Creo que vamos a tener que quemar esta también.
Manténgase alejado de la red profunda. Siempre había estado al tanto de la Deep Web. Escuchas las historias más extremas y perturbadoras de personas que tienen el valor de explorarla. Sitios que muestran experimentos con humanos, contratar a alguien para matar, e incluso ver a personas a través de sus propias cámaras de seguridad. Es enfermizo. Pero, siendo sincera, mentiría si dijera que no sentía al menos un poco de curiosidad. Y solo para aclarar, no había ninguna intención maliciosa detrás de mi exploración. Solo quería saber si realmente era tan terrible como la gente decía. Lo primero con lo que me encontré fue una página extremadamente centrada en la muerte, lo cual me dio una sensación muy incómoda, así que no permanecí mucho tiempo ahí. Se necesita bastante para asustarme, así que puedo decir que me sorprendió no poder soportar ni la primera página que abrí. Pero bueno, se supone que no es un lugar agradable, ¿verdad? Después abrí una página dedicada a ver personas a través de cámaras de seguridad. La mayoría de las pantallas mostraban salas vacías y patios traseros. Algunas mostraban habitaciones llenas de cosas extrañas, como cuartos repletos de animales de peluche, y otra decorada de manera inquietante con luces de Navidad y figuras de Santa Claus. Otra pantalla mostraba a una joven haciendo yoga. Tenía muchas visualizaciones, no la vi por mucho tiempo. Algo dentro de mí se sintió mal, como si lo que estaba haciendo fuera repulsivo. Sacudí la cabeza, alejando cualquier curiosidad antes de mover el cursor hacia la pequeña X para cerrar la ventana. Justo antes de presionar el ratón, vi un enlace azul bajo una pantalla en negro que decía proceda con precaución. Apreté los dientes, gritándome por dentro que saliera de la página, que no abriera el enlace, que no valía la pena. Podría ser un asesinato, eso me haría cómplice. ¿Y si era alguien despellejando un animal o algo así? Pero, por otro lado, ¿y si no lo era? No tengo idea de qué me llevó a alejar el cursor de la X y posicionarlo sobre el enlace, pero ahí terminé. Mi curiosidad siempre me superaba, y sin importar qué tan retorcido se sentía mi estómago o cuán fuerte era la sensación de preocupación que pesaba sobre mí, necesitaba saberlo. De verdad necesitaba saber a dónde llevaba ese enlace, o me volvería loca tratando de averiguarlo. Así que presioné el ratón y vi el enlace ponerse morado, sentí mi boca secarse y observé cómo la página cargaba lentamente. La página consistía en una sola pantalla grande, igual que las de cámaras de seguridad, excepto que era solo una. La habitación era de concreto, oscura. Debía haber una cámara con visión nocturna o algo así, porque todo tenía un tono azul verdoso, pero se notaba que casi no había luz. Había un líquido oscuro en el piso, formando un charco de tamaño mediano. Me dije a mí misma que era gasolina, no sé por qué. Un movimiento en la parte derecha de la pantalla llamó mi atención, y de inmediato me incorporé un poco, acercando mi rostro al monitor de la laptop. Parecía un brazo, el antebrazo de alguien. Estaba de pie, sin moverse mucho, solo balanceándose ligeramente, lo suficiente para no parecer completamente inmóvil. «Ey», dije, antes de sacudir la cabeza y cerrar la boca de golpe. «Estúpida». Entonces la persona empezó a caminar, se movió hacia el lado izquierdo de la pantalla. Sentí mi estómago hacerse nudo, mi garganta picar y cerrarse, y el sabor ácido del vómito subir por detrás. Tenía la boca abierta, miraba fijamente, los ojos muy abiertos, con una expresión de puro rechazo. Era una mujer joven, no parecía tener más de 25 años. Su cabello largo, oscuro y sucio estaba hecho nudos, como si lo hubiera arrancado a tirones. Una pierna la arrastraba, y la otra, delgadísima, hacía casi todo el esfuerzo mientras avanzaba con dificultad. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo, mirando el piso, y el sonido de su pie arrastrándose por el concreto resonaba en mi habitación silenciosa. No pensé que pudiera ponerse peor. Estaba tan equivocada. De pronto, la mujer levantó la cabeza, como si pesara demasiado para su cuerpo tan pequeño.
No lo había notado antes, apenas podía distinguir su perfil, pero ahora lo veía con claridad. Miraba alrededor, los ojos llenos de lágrimas, con el maquillaje negro corriéndole por la cara. Pequeños hilos ensangrentados estaban entrelazados en sus labios, atados de forma desordenada, manteniéndolos cerrados. Su barbilla estaba manchada de sangre oscura, probablemente de intentar abrir la boca, de intentar gritar, hasta darse cuenta de que no podía. Sus dedos delgados también estaban manchados del mismo color que el charco del piso. Todo mi cuerpo se sintió débil. Mi estómago se revolvió. Intenté convencerme de que era falso, que era una puesta en escena. Mis ojos bajaron hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla. 5623. 5623 personas estaban viendo. Incapaz de aguantar más, corrí directo al baño y vomité con fuerza. Me sentía repugnante, equivocada, retorcida. Cuando terminé, me quedé tendida en el piso del baño, dejando que las baldosas frías intentaran calmar mi cuerpo ardiente. Mi cabeza daba vueltas. Me repetía una y otra vez que no debía haber hecho clic, que debía haber cerrado la ventana, que debía haber ignorado mi maldita curiosidad. En cambio, estaba ahí, en el piso, el baño oliendo a vómito, y mi mente hecha un desastre, sin saber qué hacer. ¿Debía guardar el enlace y enviarlo a la policía? ¿Llamarlos ahora? Mi primer instinto fue copiar y pegar el enlace, por si acaso, y luego llamar para informar lo que había visto. Tal vez podrían rastrear la dirección IP o algo. Tal vez reconocerían a la chica y sabrían por dónde empezar a buscarla. Tal vez podría salvarle la vida. Me sentiría muy tonta si todo fuera falso para conseguir visitas, pero no iba a arriesgarme. No con lo que estaba en juego. Ignoré el mareo que inundaba mi cabeza mientras me levantaba de golpe, agarrando la perilla de la puerta demasiado brusco. Al abrirla, mi teléfono vibró en mi bolsillo, asustándome. Me detuve, aún en pánico, y lo saqué con las manos temblorosas. Vi el nombre de mi novia y contesté de inmediato. Mi voz era un desastre, mis ojos volvían a la pantalla donde la chica había caído al suelo, sus sollozos rebotando en la habitación, haciéndome sentir rígida. Ya no tenía nada más que vomitar, pero seguía sintiéndome enferma. Madeleine, no vas a creer lo que acabo de ver. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Has estado llorando? No, no estoy bien, dije, apartando la mirada de la pantalla. Sé que me dijiste que me mantuviera alejada de la Deep Web, pero... ¿Estás bromeando? Su voz pasó de preocupada a molesta en un segundo. Te dije que te alejaras de ese lugar, nunca me escuchas, nunca lo haces. Hay una chica, dije débilmente. Está atrapada en un sótano o algo así, su boca está como cosida, tiene sangre en la cara y en las manos, no sé qué hacer, Madeleine. Los sollozos de la mujer se hicieron más fuertes, más desesperados y apagados. Lo siento mucho. Ciérralo, borra tu historial y no vuelvas ahí nunca más. Hablo en serio. Pero, ¿debería llamar? No, interrumpió con voz firme. No sabes si es real, podría estar armado para atraer espectadores desagradables, aparentemente como tú. La gente hace eso todo el tiempo, por eso te dije que era mejor que te mantuvieras lejos. Podrías meterte en muchos problemas. No dije nada, caminando en silencio hacia el escritorio. Mis manos temblaban mientras volvía a mover el mouse hacia la pequeña X. Mis ojos observaron el número de espectadores subir más y más antes de cerrar la ventana. Me sentía aún peor que antes. De acuerdo. Podemos presentar un informe mañana, por si acaso, pero por ahora ve a dormir y mantente lejos de ahí, no puedo creer que incluso entrarás a ese lugar. No tenía energía para discutir con ella. La culpa recorría todo mi cuerpo, ahogándome, era lo único que podía sentir. Le dije buenas noches, que los sentía y que la amaba, antes de colgar y dirigirme al sofá para dormir. O intentar dormir. No se sentía correcto estar en mi habitación ni cerca de mi computadora. No mientras esa chica seguía atrapada, incapaz de gritar por ayuda, incapaz de hablar.
Sé que podría ser falso, pero ¿realmente estaba dispuesta a correr ese riesgo? Busqué en Google qué cosas eran falsas en la Deep Web y leí varias historias sobre vídeos montados en cámaras web, lo cual me hizo sentir un poco mejor. Aunque no eliminó esa sensación enfermiza y de culpa. Es evidente que no dormí mucho. Cada vez que cerraba los ojos o incluso empezaba a quedarme dormida, veía el rostro de la mujer, el hilo atravesando sus labios, la sangre manchando su boca, sus dedos, el piso. Mi ansiedad seguía aumentando hasta que decidí que tal vez salir de la casa e ir a la farmacia de la zona para comprar melatonina podría ayudar. Quité mi manta, me puse los zapatos y tomé mis llaves y mi cartera de la mesa de noche. El aire fresco se sentía increíble y calmó el torbellino de pensamientos en mi cabeza. Fui a revisar la hora, dándome cuenta de que había dejado mi teléfono en casa. No era un gran problema, la tienda estaba a solo unos minutos. Terminé comprando melatonina y una pastilla para dormir más fuerte por si la primera no funcionaba. También compré un paquete de botellas de agua para rehidratarme después de haber vomitado todo lo que tenía en el estómago. Para cuando regresé a casa, me sentía mucho mejor. Esa sensación duró unos 3 segundos, antes de notar que la puerta de entrada estaba completamente abierta. Tal vez estaba en shock y en pánico, pero yo nunca, jamás, dejo mi puerta abierta ni siquiera sin seguro. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Salí del auto, cerré la puerta con cuidado y abrí la cajuela, tomando la barra de metal que guardo ahí. ¿Quién está ahí? Grité hacia el interior de la casa, esperando cualquier ruido. ¿Quién está adentro? Mi propia voz sonaba temblorosa y débil. Solo obtuve silencio. Con la barra levantada y lista para golpear, caminé hacia el sofá y toqué hasta encontrar mi teléfono. En cuanto lo encontré, presioné el botón de emergencia y esperé a que una operadora de emergencias atendiera. Le dije que creía que habían entrado a mi casa. Me dijo que la policía estaba en camino. Después de revisar la casa buscando algo extraño, decidí llamar a mi novia para contarle lo que había pasado. El teléfono sonó y volvió a sonar. Al llegar al buzón de voz, colgué, sabiendo que seguramente estaría dormida a esa hora. Esperé unos 20 minutos a que la policía llegara y caminé con ellos como una mascota asustada mientras revisaban cada habitación. Al final solo me hicieron llenar un informe, diciéndome que mantendrían patrullas en la zona por si alguien más era afectado. Cuando se iban, revisé si Madeleine había devuelto la llamada, pero no había ninguna llamada perdida. Sin embargo, noté varias llamadas salientes hechas a su celular. Llamada saliente a Madeleine. 3:12 de la madrugada. Llamada saliente a Madeleine. 3:14 de la madrugada. Llamada saliente a Madeleine. 3:17 de la madrugada. Llamada saliente a Madeleine. 3:20 de la madrugada. Y luego otra a las 3:56, que fue más o menos la hora en que llegué a casa. Mi mente entró en pánico automático, sabiendo con absoluta certeza que yo no había hecho esas llamadas. Revisé mis mensajes rápido, leyendo uno que supuestamente había enviado a las 3:23 de la madrugada. Hey, no puedo dormir. Voy a ir, ¿puedes dejar la puerta trasera sin seguro para que pueda entrar? Yo no envié ese mensaje. Mi estómago cayó, mi corazón golpeó con fuerza en mi pecho al ver su respuesta justo debajo. Perdón, estaba dormida. Gracias por despertarme. ¿Perdiste tu llave otra vez? ¿Estás inseguro? No tardes. Sin pensarlo, salté, corriendo a asegurar todas las puertas y ventanas de mi casa, sujetando la barra con fuerza mientras corría a mi auto. Conduje tan rápido como mi pequeño auto pudo hasta su casa, ignorando semáforos. Solo me tomó 3 minutos llegar, pero aún así sabía que sería demasiado tarde. Fui hacia su puerta trasera, sintiendo cada célula de mi cuerpo arder al ver que estaba completamente abierta. Mi rostro estaba caliente, mis manos temblaban, pero entré, con la barra levantada como un bate, lista para golpear. Traté de controlar mis emociones mientras miraba su casa oscura. Madeleine. Llamé.
¿Estás bien, cariño? Nada. Silencio. Madeleine. Un grito pequeño vino de su habitación, justo arriba. Mis piernas corrieron solas mientras subía las escaleras, abriendo su puerta de golpe. Vi su cama vacía, su habitación vacía. Confundida, escuché el grito otra vez. Esta vez, venía de su computadora. Sentí que mi cuerpo se entumecía al mirar la pantalla, viendo la misma página que había visto antes, solo que ahora, en lugar de una mujer, había dos. La primera estaba en el piso, inmóvil, en el mismo charco oscuro. Reconocí a la segunda al instante, igual que reconocí su voz. Mi corazón se quebró al ver su rostro manchado de sangre, con el mismo hilo cosido en sus párpados, manteniéndolos cerrados. Su grito me atravesó los huesos, rodeó todo mi cuerpo, era lo único que podía oír. Su rostro estaba retorcido en puro terror. Lloré de forma patética mientras su voz se apagaba, volviéndose más débil y áspera. Apreté la mandíbula, levanté mi teléfono y marqué emergencias por segunda vez, solo que esta vez casi no llegó a sonar antes de que la voz profunda y áspera de un hombre contestara. No debiste llamar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y oí el golpe del teléfono al caer sobre la alfombra. Mi respiración se atoró mientras lo recogía, colgaba la llamada y corría escaleras abajo. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo desvió mi llamada? Sentí mi corazón acelerarse mientras salía por su puerta trasera, en un estado de frenesí, corriendo hacia la casa más cercana. Golpeé la puerta, gritando con todas mis fuerzas hasta que la vecina abrió, con el rostro cansado, confundido y asustado. Me dejó entrar y le expliqué entre lágrimas lo que había pasado. Estoy escribiendo esto en mi teléfono mientras las dos tratamos de comunicarnos con la policía, pero ninguna de nuestras llamadas entra, y tampoco su línea fija. Creo que alguien está interfiriendo con la señal y quizá cortaron su línea, pero seguiremos intentando. Estoy asustada por mí, por mi novia y por mi vecina. No sé qué me va a pasar. Si no vuelven a saber de mí, por favor tomen este consejo en serio. Manténganse lejos de la Deep Web. Por favor, manténganse lejos de la Deep Web. Estoy bastante seguro de que había alguien en la casa esa noche. Soy estudiante de medicina. No quiero entrar en demasiados detalles, porque estoy seguro de que si mi decano leyera esto, me consideraría no apartamento para ejercer la medicina. Francamente, quizá lo soy, pero ha sido mi sueño ser doctor desde que era niño. Tuve un accidente muy grave con mis padres cuando tenía 5 años, y sufrí quemaduras en grandes partes de mi cuerpo. Como era muy pequeño en ese momento, y gracias a unos médicos increíbles, pude recuperarme por completo. No notarías que alguna vez me quemé a menos que miraras con atención mis piernas. El cuerpo de los niños experimenta mucho crecimiento de tejido mientras crecen, pueden restaurar grandes cantidades de tejido dañado en el proceso. ¿No es increíble la ciencia? Mis padres no sobrevivieron al accidente, así que me crió mi abuelo. Al crecer, siempre estaba en el consultorio del médico. Dermatólogos, pediatras, incluso cirujanos reconstructivos. Ellos eran mis héroes, y yo quería ser como ellos. Mi abuelo tenía una foto mía usando un estetoscopio de juguete en el gato, y le encantaba mostrársela a la gente. Cuando descubrí cuánto trabajo hace falta para ser doctor, me puse serio. Siempre obtenía las mejores calificaciones, dirigía las actividades extracurriculares y hacía prácticas en mi tiempo libre. Valió la pena cuando llegó el momento de postular a la escuela de medicina. Voy a una universidad prestigiosa e histórica en Nueva Inglaterra. Durante el primer año de medicina tomas anatomía, con disección de cadáver incluida. Sí, cortas un cuerpo humano muerto. Suena una locura, pero no hay mejor forma de entender el cuerpo. Cada escuela lo hace de manera un poco distinta, pero en la mía te asignan un cadáver al que se refieren como tu primer paciente.
Tienen una serie de tradiciones extrañas que se remontan a la fundación de la escuela en 1700. Cuando alguien dona su cuerpo a la escuela, escribe una carta para el estudiante que lo va a diseccionar. La carta suele contar la historia del cuerpo, los eventos importantes que atravesó y lo que esperan que su cuerpo nos enseñe. Yo hacía todo lo posible por tratar a mi cadáver con respeto, así que siempre comenzaba y terminaba una disección dándole las gracias. Algunos estudiantes decían una oración rápida, pero eso no es para mí. Es difícil creer en un Dios cuando toda tu familia muere quemada, ¿no? Pero suficiente sobre eso. Todo el edificio de anatomía tiene un aura mórbida y opresiva. Tallada sobre el arco de piedra de la entrada está la frase Motui vivos docent, que significa los muertos enseñan a los vivos. Siempre está helado por dentro, incluso en los cortos veranos de Nueva Inglaterra. La gente bromea con que el edificio está embrujado por razones obvias. Hasta parece un mausoleo. Para hacerlo aún más inquietante, es el edificio más confuso de recorrer que he visto en mi vida. No sé qué estaba pensando la persona que lo diseñó. Pasillos cortos y estrechos se cruzan entre sí en ángulos extraños. Encontrar el laboratorio de un profesor es casi imposible a menos que alguien te lleve. Llamaré a mi profesor Dr. Lucas para mantener esto anónimo. El Dr. Lucas es un hombre mayor con una barba espesa y un acento europeo imposible de ubicar. Nunca habla mucho, pero me recordaba mucho a mi abuelo. Cada vez que cometía un error, en lugar de criticarme duramente como algunos profesores, siempre decía excelente intento, lo cual era realmente motivador. Disfruté mucho el laboratorio de anatomía, pero pronto terminó y comencé mi segundo año de medicina. Durante el otoño de mi segundo año, mi abuelo falleció. Suena extraño decir que fue inesperado porque estaba en sus 80, pero siempre parecía invencible. Lleno de energía y vitalidad hasta el final. Dios, lo extraño. Después de eso, mis notas cayeron en picada. No podía concentrarme, ni siquiera podía obligarme a comer. Tuve que pedir una licencia. Usualmente, cuando alguien toma una licencia, vuelve a casa, pero yo no tenía a dónde ir. Me quedé en mi pequeño y miserable apartamento del campus, viendo cómo los días se convertían en semanas. Necesitaba hacer algo para no volverme loco. No sé por qué, pero fui a hablar con el Dr. Lucas. Le pregunté si había algún trabajo pendiente en el laboratorio de anatomía. Con las palabras justas, me dijo que necesitaban un encargado del laboratorio, y que el trabajo era mío hasta que regresara a clases el año siguiente. Debía haber salido sonriendo del laboratorio de cadáveres, y me di cuenta de que en ese momento yo era la única persona feliz que había visto en ese edificio. Como encargado, tenía varias tareas, todas morbosas. Tenía que hidratar los cadáveres cada día. Lo juro, no estoy bromeando. Hay que asegurarse de que su piel se mantenga hidratada con una solución embalsamadora o se vuelve áspera y desagradable. Además de preparar instrumentos y rellenar soluciones, tenía otra responsabilidad para la que no estaba preparado: el procesamiento de cadáveres. Si lo pienso ahora, no sé por qué creyeron que era buena idea darle este trabajo a alguien en duelo reciente, pero honestamente, creo que este es el tipo de tarea que sería difícil sin importar qué. Cuando los cuerpos llegan de la morgue, ya tienen un embalsamamiento inicial. Yo los conectaba a una bomba con formaldehído y otros químicos que circulaban por sus vasos. Hay que dejarlos reposar unos días para asegurar que se impregnara todo, y a veces tenía que procesar 7 u 8 al mismo tiempo, así que me mantenía ocupado. Después de que un cadáver era disecado, lo creman para devolver las cenizas a la familia. No muchos estudiantes saben esto, pero en realidad cremamos los cuerpos en el laboratorio, abajo en el sótano. En algún lugar de ese laberinto absoluto de pasillos hay un crematorio completamente funcional. La primera vez que empujas un cuerpo hacia el enorme horno, calentado a unos 1800 grados, y cierras las puertas, simplemente se siente mal. Pero esa es solo la primera vez. Después de unos 10 a la semana, ya estaba completamente desensibilizado. Hasta que pasó. Estaba trabajando tarde un viernes por la noche.
Estaba en el crematorio con 2 cadáveres en bolsas sobre camillas, así es como los almacenábamos cuando no estaban siendo disecados. Abrí la primera bolsa y apareció una mujer mayor, pequeña, y la puse en uno de los hornos. Llevé el segundo cuerpo hacia el horno vacío y, un poco en piloto automático, abrí la bolsa. Miré hacia abajo y de inmediato retrocedí, derribando un cubo de solución embalsamadora y cayendo de espaldas. Mierda. Gruñí, mientras me levantaba para evitar que la creciente poza me empapara. Incluso mientras luchaba por ponerme de pie, no podía apartar la vista de sus ojos. El cuerpo era distinto a todo lo que había visto en casi un año de trabajo. Para empezar, era enorme. Generalmente quienes donan sus cuerpos a la ciencia son personas mayores, pero este hombre parecía tener unos 30 años. Mediría alrededor de 1,95 y pesaría unos 135 kilos, todo músculo. Su cuerpo entero estaba cubierto de tatuajes intrincados, pero lo que me había hecho retroceder fueron sus ojos. Eran completamente negros. Me encontré de pie al otro extremo de la pequeña habitación. Cada vello de mi cuerpo estaba erizado, pero tenía un trabajo que hacer. Estás exagerando. Probablemente tiene algún tipo de hematoma ocular que se solidificó en una masa oscura bajo la esclerótica, razoné, sin lograr calmarme en absoluto. Caminé hacia el cuerpo con las rodillas débiles. Rápidamente cerré sus párpados y respiré hondo. Fue entonces cuando empecé a notar cosas aún más inquietantes del cuerpo. Los tatuajes que cubrían su cuerpo eran aterradores. Reconocí algunos símbolos ocultos, como 3 cruces invertidas en su frente, pero la mayoría me resultaba desconocida. Escritura en un idioma que nunca había visto antes se enrollaba alrededor de sus brazos y terminaba con un pentagrama en el dorso de cada mano. ¿En qué demonios estabas metido? Susurré, sin querer saber la respuesta. Antes de terminar el pensamiento, me di cuenta. No había sido disecado. Su cuerpo estaba completamente intacto. Ni una sola incisión. ¿Qué hacía en el crematorio? Todos nuestros cadáveres tienen una etiqueta en el dedo del pie con un número de identificación y 3 casillas. 1 significa listo para procesar, 2 listo para disección y 3 listo para cremar. Miré su dedo y el cordel estaba ahí, pero la etiqueta faltaba. Miré hacia la puerta. No sabía qué estaba pasando, pero quería salir de ahí. Sentía mi corazón golpeando en mi pecho. Mis oídos zumbaban y me atragantaba con mis propias respiraciones ansiosas. Eres un científico. Has trabajado toda tu vida para esto. ¿A qué le tienes miedo? Ni siquiera crees en demonios. Sacudí la cabeza e intenté despejar mi mente. Quería meterlo en el horno y terminar con eso, pero tenía que encontrar la etiqueta primero. A veces se caen del cordel, pero siempre terminan dentro de la bolsa. Escaneé la mesa rápidamente sin éxito. Pensé que tal vez había resbalado bajo el cuerpo, lo cual pasa ocasionalmente. Respiré hondo y tomé uno de los enormes brazos del cadáver. Me preparé para girarlo hacia un lado cuando sentí sus dedos helados cerrarse alrededor de mi muñeca. Grité, retrocediendo, y su brazo cayó inerte a su costado. Maldita sea, me estaba volviendo loco. Eso no acaba de pasar. Eso no acaba de pasar, sollozaba para mí mismo, retrocediendo hacia la puerta. Me negaba a quitar los ojos del cuerpo mientras palpaba la pared detrás de mí tratando de encontrar la perilla. Mis manos temblorosas se movían torpemente por la pared y, sin querer, apreté el interruptor de la luz, sumergiendo toda la habitación en oscuridad. Lo único que iluminaba el lugar era el resplandor del horno al otro lado del cuarto. Con lágrimas bajando por mi rostro, arañé desesperadamente la pared, suplicando que la luz regresara. Finalmente encontré el interruptor, lo bajé de golpe y me di la vuelta, esperando que el cadáver estuviera justo detrás de mí. No estaba detrás de mí. De hecho, no estaba en la habitación en absoluto. Había desaparecido. Sinceramente, ya no me importaba si me estaba volviendo loco. Abrí la puerta de golpe y corrí por el pasillo. Llorando, giré en la esquina y corrí por otro pasillo.
Y otro. Y otro. En mi pánico total, tardé más de lo que debía en darme cuenta de que ya debería haber llegado a las escaleras. El edificio no era tan grande. ¿Dónde demonios estaba? Giré otra esquina y me estampé contra una pared de ladrillo con un crujido nauseabundo. Me rompí la nariz y casi me dejé inconsciente. Aturdido, retrocedí tambaleándome y la habitación pareció girar a mi alrededor. Me di vuelta para correr por donde había venido, preparándome para ir en el sentido contrario, rezando por ver las escaleras en la siguiente esquina. Moví la cabeza para aclarar la niebla de la conmoción, y la sangre que bajaba por mi cara salpicó las paredes a mi alrededor. Fue entonces cuando lo vi. La habitación al final del pasillo era el crematorio. Miré alrededor frenéticamente, incapaz de creer lo que veía. En un extremo del pasillo estaba la pared manchada de sangre y tejido donde había impactado mi nariz. Las paredes desnudas de ladrillo, sin puertas, se extendían a ambos lados hacia las fauces del crematorio, guiándome directo al infierno. Debía haberme quedado ahí 5 minutos, llorando, sangrando, jadeando y ahogándome, negándome a aceptar la realidad. No tenía a dónde ir. Todavía no sé por qué decidí volver al crematorio. Estaba tan aterrorizado que pensarías que habría muerto de hambre en mi pequeño rincón antes de poner un pie en ese lugar maldito, pero sentía una fuerza que me arrastraba. Avancé tambaleándome hacia la puerta casi contra mi voluntad, pero mis rodillas eran tan débiles que cedieron. Me arrastré con las manos hasta el marco de la puerta y lo usé para incorporarme. El crematorio estaba exactamente como lo dejé. Un horno encendido, 2 mesas vacías, un cubo de solución embalsamadora derramado en el piso. No había monstruos ni demonios. Me di vuelta para ver si el callejón sin salida seguía ahí, pero antes de poder comprobarlo, el estallido de los focos reventándose me hizo saltar otra vez cuando las luces se apagaron, sumergiéndome de nuevo en la oscuridad. La única luz venía del horno. El parpadeo de la llama proyectaba sombras que danzaban por la habitación. Me quedé ahí, hipnotizado por el fuego, observándolo retorcerse y saltar. Era tan cálido y brillante. Como una chimenea en un día nevado, o el amanecer en una noche sin luna, irradiaba consuelo y luz. Me acerqué mientras la voz de supervivencia dentro de mí se apagaba. A medida que me aproximaba, creí escuchar algo, pero era casi imperceptible. Venía del fuego, pero también venía de dentro de mí. Creció, más fuerte, y luego aún más, hasta que estaba por todas partes, penetrando mi ser por completo. Las voces que gritaban me llamaban por mi nombre, evocando recuerdos que no sabía que tenía. «Mamá, papá», susurré, extendiendo la mano hacia la llama. «¿Están ahí?». Las llamas danzantes comenzaron a tomar forma humana, formas que solo había visto en fotografías durante más de 20 años. «Está bien, ya voy», me escuché decir, mientras extendía la mano hacia la puerta del horno. «Ya voy». Giré la manija y las llamas se lanzaron hacia afuera, listas para abrazarme, pero ni siquiera sentí el calor. «Ya estoy aquí. Estamos juntos». Levanté el pie hacia la puerta del horno, apoyándome en el marco. El sonido de mi carne quemándose cayó en oídos sordos mientras me preparaba para entrar. Estaba tan listo para sentirme completo de nuevo. Sonreí mientras la piel de mis labios se agrietaba por el calor. Sin previo aviso, el rostro del cadáver demoníaco surgió de entre las llamas. Ojos negros como la noche, dientes como cuchillas, vino hacia mí, atravesándome, y todo se volvió negro. Desperté en el hospital. Me dijeron que había resbalado con la solución embalsamadora y me golpeé la cabeza. Mi mano había caído contra el horno y se había quemado. Estaba envuelta en vendajes nostálgicos. Dijeron que estaba teniendo un ataque de pánico cuando intenté explicarles, y me inyectaron Valium. Intentan no internar a la fuerza a estudiantes de medicina, porque eso afectaría nuestra licencia como doctores. Llevo 2 semanas en cama. No puedo obligarme a salir. Apenas salgo de mi habitación. Siento mi mente resquebrajarse. Huelo humo por las noches. Escucho el chasquido de las llamas todo el tiempo.
Ayer por la noche encendí los quemadores de mi cocina, mirando fijamente las llamas, y se sintió como estar en casa. A los secretos olvidados. Recuerdo haber recibido el mensaje poco después de las 11, lo bastante tarde para que mis padres ya estuvieran profundamente dormidos y no me oyeran escabullirme. Lo planeamos así a propósito, después de que el papá de Stacy la sorprendiera abriendo la puerta del garaje. Desde ese día ella guardaba su bicicleta en el patio trasero. Las calles seguían húmedas por la llovizna, pero yo conocía cada bache tan bien que podría haber pedaleado con los ojos vendados. No había mucho más que hacer para un par de adolescentes en las afueras del territorio Amish. Liz apuró la última calada de su cigarrillo y lanzó la colilla a un charco acumulado en la tapa volteada de un basurero, mientras yo apoyaba mi bicicleta contra el concreto. Los arbustos a un lado nunca se recortaban, pero había el espacio justo para esconder unas cuantas bicis. Una vez más parecía ser el último en llegar. Eric ya había abierto la parte trasera, ventaja de tener una madre soltera, que era dueña del lugar y confiaba lo suficiente en él como para darle las llaves. Los dos cruzamos entre las estanterías de no ficción y revistas hasta el fondo, donde Stacy ya había preparado el viejo proyector de periódicos. Antes solía darme lástima que Eric tuviera que aguantar sus interminables charlas él solo hasta que Liz y yo llegábamos, pero después de que nos enteramos de su enorme crush con la rubiecita que quería ser porrista, empezamos a llegar todavía más tarde. Eric tiró una bolsa arrugada de papas Kettle al basurero mientras Stacy comenzaba a explicar con entusiasmo lo que había encontrado para nuestro fin de semana de exploración. Pasó varias notas en la pantalla amarillenta del monitor y escupió un larguísimo resumen de su investigación, que yo les voy a resumir aún más. Los periódicos hablaban de un denunciante anónimo que presentó pruebas de manipulación de cultivos en los campos Amish. La policía local envió a 2 oficiales a investigar, pero se les negó la entrada sin una orden judicial. Los artículos estaban cargados de rumores sobre la falta de cooperación de los Amish y posibles negocios turbios, cosa a la que todos pusimos los ojos en blanco. A esos periódicos chicos les encantaba inventar drama, y aunque sabíamos que la vida Amish no era perfecta, toda la gente que habíamos conocido siempre fue amable y servicial. Además, hacían unos pasteles increíbles. Con el tiempo, la evidencia se relacionó con la construcción de un laboratorio de investigación en un terreno comprado a los locales por un precio exorbitante. El lugar se levantó a una velocidad récord, especialmente considerando el entorno y lo rápido que los Amish pueden levantar un edificio trabajando juntos. Stacy nos dijo que había intentado investigar más, ya que ninguno de nosotros había oído hablar de un laboratorio cerca, pero toda la documentación que consiguió estaba casi completamente tachada. Reconocimos un árbol a la orilla de cierto camino en la única foto del laboratorio, pero habíamos pedaleado por esa ruta cientos de veces y jamás habíamos visto edificios cerca. Antes de irnos, Stacy nos mostró un último artículo que no parecía relacionado ni con la investigación ni con el laboratorio. Describía la desaparición de 4 hombres muy queridos en la comunidad, con citas de amigos y familiares devastados. Pasados los años, se les dio por muertos, ya que los cuerpos nunca aparecieron. 2 eran Amish de una familia que conocíamos un par de condados más allá. Y los otros 2, fue entonces cuando Stacy soltó la bomba. Los otros 2 eran los oficiales que investigaban el laboratorio. No hizo falta mucho más para que todos estuviéramos de acuerdo en ir a explorar la zona. Nunca pensé que fuéramos a encontrar nada, claro, pero pasar 1 o 2 días perdiendo el tiempo en medio de hierbas altas sonaba mejor que cualquier tarea que se les ocurriera a mis padres si me quedaba en casa. Así que el plan quedó armado. Corrimos a buscar lo esencial y quedamos en vernos al amanecer. El clima veraniego por allí podía ser traicionero. De día el sol podía quemarte la piel si te descuidabas o te quedabas dormido, y de noche el frío era capaz de enfriar una cerveza barata.
Opté por lo práctico y solo llevé una sudadera, esperando arreglármelas el resto del tiempo con una camiseta y shorts. Protector solar, repelente, y una montaña de bocadillos y ya estaba listo. Stacy llevaría una brújula en el improbable caso de que la necesitáramos, y Liz aportaría linternas de sobra cortesía de la tienda de su papá. Mi tarea siempre era la documentación, así que cargué con algunos bolígrafos y libretas que cabían perfectamente en mis siempre a la moda shorts cargo. Para ser honesto, no creo haber usado más de una hoja en todas nuestras aventuras, pero eso sí. Tenía un montón de letras de canciones angustiadas garabateadas aquí y allá. Llegué al árbol unos minutos antes que Liz, mientras Eric y Stacy ya estaban allí viendo salir el sol. ¡Qué cursilería! Pasamos las bebidas energéticas y brindamos como siempre, por los secretos olvidados, ya acostumbrados a sobrevivir con apenas unas horas de sueño. Ojalá pudiera decir que encontramos algo interesante esa mañana, o incluso en la tarde, pero tengan en cuenta que éramos apenas un grupo de chicos sin entrenamiento, vagando por los campos mirando el suelo. Era fácil distraerse con un halcón en el cielo o un tráiler averiado a la orilla de la carretera. El árbol aún no había florecido del todo, y para cuando el sol comenzó a caer, yo ya había devorado casi la mitad de mis bocadillos, y estaba más que listo para ponerme la sudadera. Liz me pasó una cerveza que había robado del escondite de su papá, y encendió otro cigarrillo mientras yo la abría. Nos la fuimos pasando entre todos, sentados en una de las lonas de acampar de Stacy, mientras Eric intentaba encender una fogata casera. Ya sabes, de esas hechas con dos mitades de una lata de coca rellena de gasolina con agujeros arriba. Media hora después, sin suerte, sacamos la linterna solar que se había cargado durante el día. Yo ya estaba coqueteando con el sueño cuando Erin nos llamó. Quise darme la vuelta y dormir, pero Stacy me dio un manotazo en la pierna para que le prestara atención. Al parecer, mientras orinaba notó que su pis golpeaba algo que sonaba más a metal que a pasto mojado. Unos minutos de escarbar después, desenterramos un letrero que decía ese Archla. Es aquí. Bueno, vamos a separarnos y ver si encontramos algo más. Susurró Stacy emocionada, repartiendo las linternas otra vez. No podemos hacerlo en la mañana. Supliqué. Liz me pinchó con media lata de Monster, compartiendo mi desgano, pero igual nos unimos al plan. Buscamos lo que pareció ser horas, aunque evité mirar mi reloj. Avanzaba medio dormido rumbo al grupo para darlo por terminado, cuando mi pie se enganchó con una rama y salí volando hacia el suelo. ¡Carajo! Grité, apenas logrando poner los brazos al frente para evitar un golpe peor. Me revisé en busca de raspones y me sacudí el polvo cuando los demás llegaron. ¿Estás bien, hermano?, preguntó Eric, mientras Stacy me echaba un vistazo. Chicos, miren esto, dijo Liz con urgencia. Iluminó con su linterna la rama que me había hecho tropezar, revelando una manija oxidada. Quitamos un poco de tierra y quedó claro que era la manija de una escotilla enorme, de esas viejas tipo búnker. Las letras estaban desgastadas aunque los relieves aún se notaban, y entre Eric y yo no pudimos abrirla. Apártense, ordenó Stacy, sacando una palanca y aplicando la presión justa en las bisagras. Su gruñido retumbó en el silencio de la noche hasta que escuchamos un pop claro de apertura. ¿Sabes cuando en las películas el polvo sale volando de una puerta vieja, como si fuera un sarcófago o una caja fuerte mecánica? Pues esto fue lo contrario. Absorbió tierra y ramitas como si un nadador a punto de ahogarse al fin lograra respirar. Los cuatro empujamos la tapa a un lado, pero nuestras linternas parecían desaparecer en la oscuridad total de lo que sea que hubiera estado oculto. Apenas se veían unos peldaños de una escalera, y antes de que pudiera decir algo Stacy ya estaba bajando. ¿No creen que deberíamos? Empecé, pero Liz me lanzó una de sus miradas de siempre. No seas un bebé, decían sus ojos. Miré alrededor como si buscara policías, aunque en realidad ni les importaría que estuviéramos ahí. Para cuando reuní valor y bajé, los otros ya habían desaparecido.
Escuchaba murmullos y gruñidos abajo, iluminando de vez en cuando con mi linterna para ver cómo avanzaban. Pero algo en ese túnel devoraba la luz como un agujero negro, así que decidí apresurarme. Una mala idea, porque mi pie resbaló en un peldaño roto. Por suerte no caí mucho, apenas un par de pies. Me sostuve de la pared, recuperando el equilibrio, y moví la linterna alrededor. A la derecha había una pared de ladrillo vieja, llena de rayones y líneas abstractas. Al frente, una pared curva de metal. Y a la izquierda, un túnel. Ajusté mi cinturón y empecé a trotar por el túnel, con la esperanza de alcanzarlos rápido. Caminé varios minutos sin suerte y me empecé a preguntar a dónde demonios se habían metido mis amigos. El túnel estaba completamente vacío, con paredes oxidadas en tonos rojizos y marrones, y un techo redondeado en forma de arco. El piso estaba cubierto por rejillas que al menos impedían que mis preciadas zapatillas se mojaran en lo que fuera que corría por debajo. Grité después de un rato trotando, esperando escuchar aunque fuera un eco que me indicara que estaba cerca. Mi voz rebotó varias veces en el túnel antes de dejarme otra vez en silencio. Mis pasos contra la rejilla marcaban el mismo ritmo que mis latidos, cada vez más acelerados, hasta que terminé por bajar la velocidad para ahorrar aliento. Moví la linterna hacia adelante y maldije la puntería de Eric al orinar. De pie, decidí revisar bien mis alrededores, tal vez entender mejor dónde estaba. La pared de ladrillo estaba justo detrás de mí. Me giré confundido, revisando en todas direcciones para recordar dónde me encontraba. La escalera ya no estaba, y los arañazos en los ladrillos parecían menos densos. Puse la mano sobre la pared y empujé, convencido de que mis amigos me habían jugado una mala broma, pero estaba completamente sólida. Golpeé cada ladrillo con el puño, decidido a encontrar el maldito botón secreto que revelara a los idiotas. Nada se movió. Caminé hacia atrás mirando la pared, intentando medir la distancia. La pared permanecía allí, aumentando el espacio entre nosotros. Suspiré con una media sonrisa, riéndome de lo cansado que estaba y de cómo mi mente empezaba a jugarme trucos. Me di la vuelta y volví a gritar, echándome a trotar de nuevo. A mitad de camino miré sobre mi hombro, rodando los ojos. La pared se había movido. Estaba más cerca, definitivamente. Aunque mientras la mirara fijamente nada cambiaba. Revisé ambos lados, sin encontrar ninguna escalera ni túneles que subieran. Corrí de vuelta a la pared y la golpeé con el puño, gritando por mis amigos. Esto no tiene ninguna gracia. Ecos. Está bien, como quieran. Pero más les vale tener una cerveza esperándome del otro lado. Gruñí. Debí caminar fácil media hora antes de ver algo distinto. Mi paso se había vuelto más lento, convencido de que esa pequeña broma no iba a durar toda la noche. Ellos sabían que tarde o temprano iba a necesitar dormir o comer. Eventualmente encontré la sudadera de metálica de Liz. Me pareció raro que la hubiera dejado tirada con el frío que hacía, aunque estaba algo rota, quizás se enganchó en el óxido y pensó que podía robar otra de la tienda de su papá. 15 minutos después vi un par de jeans. Difícil saber de quién eran, ya que todos usábamos más o menos el mismo estilo, pero en serio. Seguro alguien trajo ropa extra solo para molestarme. Hasta que vi huesos. Los probé, intentando romper uno para asegurarme de que fueran falsos, y crujieron con demasiada facilidad. Apostaba que eran de un brazo o una pierna. No había manera de que fueran recientes, pero igual recé para que no fueran humanos. Los huesos empezaron a aparecer con más frecuencia de lo que me gustaba, pero no me estremecí hasta encontrar un cráneo. La parte superior estaba hundida y parecía que algo le estaba creciendo a un lado. Incluso si fuera un accesorio, daba escalofríos. Después encontré un sombrero de ala ancha, un par de gafas, tirantes y varias prendas más. Traté de llevar una cuenta mental, demasiado idiota como para escribirlo en mis libretas. Al cabo de una hora me di cuenta de que no podían haber traído todo eso en sus mochilas. Tenían que haber planeado esta broma por mucho tiempo.
Me rendí y me senté a descansar, masticando un poco de mezcla de frutos secos y notando que mi reloj estaba roto. 12:0 parpadeaba burlándose de mi mala suerte y de mis pésimos amigos. Pensé en echar una siesta, pero me di cuenta de que no sentía cansancio. Solo me había sentado a comer por aburrimiento, una costumbre que arrastraba desde años atrás. Me sorprendí quedándome un rato mirando la pared de ladrillos. Otra vez, los arañazos parecían menos. Habría investigado mejor si no fuera porque escuché algo adelante en el túnel. No sabía qué era, pero me puso en movimiento. Si lograba alcanzarlos antes de que me esperaran, tal vez podríamos acabar con la farsa y regresar al campamento. O a mi cama, que me hacía mucha falta. La mochila naranja fosforescente de Eric fue como un regalo caído del cielo. Caminaba encorvado, extraño, pero no me importó. Me puse en modo sigiloso y le caí por detrás, agarrándolo del hombro para hacerlo girar. Ni siquiera alcancé a soltar un "te atrapé". Pegó un grito tan fuerte y repentino que me heló la sangre, más de lo que lo habían hecho todas las películas de terror que veíamos juntos cuando Stacy no tenía planes de exploración. Por un segundo pensé que hasta se había orinado. Y cuando lo vi de frente, casi me pasó lo mismo. Era Eric, sin duda, pero se veía mayor. Su cabello estaba entrecano, arrugas le marcaban la cara. Sus pupilas eran diminutas, moviéndose rápido, examinando la mía en busca de reconocimiento. «Tom», balbuceó, con la voz quebrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me abrazó con fuerza, aunque nunca habíamos sido de abrazarnos. «Dios, ¿eres tú de verdad, no? Tom, es tan bueno ver por fin a alguien más. Alguien vivo». Le di unas palmadas en la espalda y lo aparté. «¿Qué carajos pasa? ¿Dónde están las chicas? ¿Y por qué estás?» Lo señalé de arriba a abajo. «¿Qué es todo ese maquillaje y mierda?» Se rió suave al principio, pero luego estalló en carcajadas tan fuertes que terminó doblado, agarrándose los costados. Cuando por fin se calmó, se dejó caer contra la pared del túnel y lanzó su mochila vacía hacia los ladrillos. «Estos túneles, hermano», dijo, señalando hacia adelante. «Están jodidos. Solo siguen, y siguen, y siguen. Es como algo permanente, eterno, maldición, no lo sé». Se pasó una mano por el pelo y algunos mechones se le desprendieron, cayendo al suelo. «Ya no lo soporto, amigo. Apenas puedo ver bien, pero es tan bueno verte». Puse los ojos en blanco ante su pésima actuación. Este tipo de drama era típico de Stacy, incluso de Liz, pero Eric y yo éramos amigos de años. ¿Por qué mandarían a él primero? Va, lo que sea. Voy a buscar a las chicas y de ahí nos largamos. Le solté, trotando hacia adelante en la oscuridad. «Espera. No, no te vayas». Fue lo último que escuché. Al voltear, la linterna iluminó la pared de ladrillos. Eric había desaparecido. «Oh, no bromeen, cabrones», grité al vacío. «Ya basta, yo». Me quedé a medias, evaluándome. No estaba cansado, a pesar de todo. No podía calcular cuánto tiempo había pasado, y mi maldito Timex no servía para nada. «¿En serio?», murmuré, pateando el aire. La pared volvía a tener la misma cantidad de arañazos, y hasta parecían formar un patrón, pero no me importó lo suficiente como para quedarme. Seguí por el túnel. Encontré más huesos, ropa vieja y destrozada, y no dejaba de pensar cuánto habrían gastado esos idiotas en esta broma. Masticaba pasas mientras caminaba, deshaciéndolas con la lengua contra el paladar, solo para entretenerme. Hasta encontré un huesecillo, tal vez un dedo del pie, que encajaba perfecto para patearlo como pelota, sin que se colara por la rejilla. Con el tiempo, ni idea de cuánto, siendo sincero, escuché el eco lejano de alguien llorando. Me quedé helado, escuchando con atención, queriendo asegurarme de que sonara humano. Cuando lo confirmé,
Grité y salí corriendo por el túnel. El llanto subía y bajaba como si la persona sollozara entre suspiros, y se hacía más fuerte a medida que avanzaba. Mantuve la linterna lo más estable que pude hasta que, al fin, delineó la figura pequeña y temblorosa de alguien frente a mí. Mis amigos idiotas habían metido a una niña en esta broma. ¿Qué carajos? Oye, todo está bien. Intenté decir, tan torpe con los niños como cualquier adolescente irresponsable. La niña no podía tener más de 5 o 6 años, y no estaba seguro de si mi presencia la tranquilizaba o la asustaba más. Al menos no salió corriendo. Hola. Seguí, arrodillándome para estar más a su altura. Sí, estos túneles son bastante aterradores, ¿verdad? Solté una risa nerviosa. Se supone que hacer reír a los niños los calma, ¿no? De una forma u otra, el llanto se fue apagando hasta que ya no se escuchó, aunque sus mejillas seguían húmedas de lágrimas. ¿Quién es usted, señor? Preguntó ella, con mechones rubios pegados al rostro. En cierto modo me alivió que al menos hubieran escogido a una niña que hablara mi idioma. Yo. Me señalé a mí mismo. Bueno, me llamo Tom. ¿Cuál es tu nombre? Ella sorbió por la nariz, dudando un momento antes de responder simplemente. Stacy. El corazón me dio un vuelco. Por un instante pensé que tal vez esto no era una broma después de todo, pero nada tendría sentido de otra manera. Miré alrededor buscando alguna cámara oculta para hacerlos sentir mal por arrastrar a una pobre niña a esto y tratar de... No. Ningún padre estaría de acuerdo con algo así. ¿Cuánto tiempo había estado sola ahí abajo? ¿Cómo la habrían convencido de fingir ser la versión infantil de mi amiga? Las lágrimas parecían reales, a menos que esta niña fuera una actriz prodigio. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Stacy? Pregunté, extendiendo la mano para guiarla conmigo. Yo no puedo acordarme. Sollozó. Su mano se aferró a la mía con fuerza, y sentí como mi corazón latía más rápido. Caminamos por el túnel un buen rato, y le dejé terminar mis snacks para intentar que se sintiera mejor. Traté de recordar de qué color eran los ojos de Stacy, o si alguna vez había visto fotos de ella de pequeña para compararla con esta niña, pero mi memoria falló. Le pedí que cerrara los ojos cuando vi la silueta de más montones de huesos. Encontré otro sombrero negro y se lo ofrecí a la mini Stacy, esperando distraerla un poco. Se lo colocó en la cabeza con la más leve insinuación de una sonrisa. A lo largo de lo que debieron ser varias horas, nos topamos con más huesos y mucha ropa sucia. Lo más extraño era la cantidad de sudaderas desgarradas de metálica apiladas en las esquinas del túnel. Entre todas escogí la que mejor se veía y vestía mini Stacy, quien pareció agradecer ese pequeño calorcito extra. De vez en cuando miraba hacia atrás, hacia el muro de ladrillos. Se formaba justo detrás de nosotros cada vez, aunque la cantidad de marcas de arañazos cambiaba en cada vistazo. Después de más tiempo del que quisiera admitir, se me ocurrió una idea. Oye, Stacy. Ajá. ¿Quieres dejar de caminar un rato? Está bien. Genial. Tengo un trato para ti, ¿de acuerdo? Pero primero, ¿ves ese muro detrás de nosotros? Ajá. Te voy a cargar, pero tienes que prometerme que vigilarás ese muro y me avisarás si cambia en algo. ¿Sí? ¿Sí? Así que comencé a cargarla. Para ser justos, no se movía mucho, aunque pronto me di cuenta de que no iba a poder cargarla por mucho tiempo. Y bien. ¿Notas algo raro en él ya? Se mueve. Claro, por eso te pedí que lo vigilaras. ¿Cómo? Cuando parpadeo. ¿Qué pasa cuando parpadeas? Se acerca. Tuve que comprobarlo. La bajé y le pedí que nos guiara por el túnel, entregándole la linterna. Caminamos despacio, y yo mantuve los ojos abiertos tanto como pude para ver cómo el muro se alejaba.
Tal como dijo ella, en cuanto parpadeé reapareció más cerca. Dejé de pensar que mis amigos me estaban jugando una broma. No había forma de que pudieran hacer algo así. Pensé brevemente en los Amish desaparecidos y en los policías. En la Minnie, en la Stacy más joven. No tenía ningún puto sentido. Empecé a mirar el muro con un solo ojo, abriendo el otro antes de cerrar, como un parpadeo rítmico y ridículo. Parecía que mientras pudiera seguir viendo el muro lo mantenía a raya, aunque sin mucha luz desaparecía rápido en la oscuridad. Cuando pedí que me devolviera la linterna, cuidando de no cerrar los dos ojos a la vez, parecía que habíamos avanzado bastante lejos del muro. Ni siquiera podía distinguir las marcas o los detalles entre los ladrillos. Le devolví la luz a la niña y le pedí que siguiera guiándonos, mientras yo vigilaba detrás. No puedo. Fue todo lo que respondió. ¿Por qué no? Hay un muro. La giré para que mirara donde antes no había nada, asegurándome de que tuviera los ojos abiertos antes de darme la vuelta yo también. Efectivamente, el mismo muro de ladrillos estaba frente a nosotros, en la dirección contraria. Se acabaron los juegos. Stacy, quiero que vayas lo más atrás que puedas, ¿sí? Yo estaré aquí por si te asustas. ¿Puedes hacerlo por mí? Su asentimiento casi se escuchó. Algo de estar atrapados aquí abajo había creado un lazo rápido entre nosotros, aunque cuánto tiempo llevábamos en esos túneles no podía decirlo. ¿Unas horas? Pero ¿y antes de encontrarla? Seguí con mi parpadeo alternado, examinando las marcas mientras escuchaba sus pasos. Cuando parecieron alejarse demasiado, gritó por el túnel. ¡Tom! Hay alguien aquí. Corrí. Las paredes se movían de todos modos, y desde que Eric desapareció detrás de mí no iba a arriesgarme a perder también a esta versión pequeña de Stacy. Además, era mi única linterna. Me giré una vez de camino para comprobar el otro muro, pero sin luz lo perdí rápido. Unos pasos más y llegué al lado de Stacy. Por suerte parecía bastante tranquila a pesar de estar iluminando con la linterna a lo que parecía ser una anciana, apoyada contra la pared. Una anciana con una sudadera negra de metálica. «Tom, ¿eres tú?», preguntó, alzando la mano para cubrirse de la luz. Le hice señas a Stacy para que bajara la linterna antes de dirigirme a la mujer. «Liz». Ella sonrió. «Qué bien, ya me preguntaba cuándo volverías. ¿Lograste encontrar a Eric? Te juro que ese chico está obsesionado con encontrar una salida para que él y Stacy puedan». La interrumpí. «¿Qué quieres decir con cuándo volverías?». «Bueno, te fuiste hace apenas unos». Empezó, alzando un dedo hacia el muro. Movía los labios sin emitir sonido, señalando las marcas. No, no eran arañazos. Eran marcas de conteo. Se detuvo, mirándome con atención. «No me digas, eres uno nuevo, ¿verdad?». «¿Qué diablos significa eso de uno nuevo? Liz, o quien demonios seas, ya terminé con esta mierda. Diles a mis amigos que no me importa cómo lo estén haciendo, me largo, se acabó, ya basta». El eco de mi ira atravesó el silencio, que me envolvía como la humedad del verano que ya había olvidado. La vieja Liz sonrió, luego empezó a reír, golpeando el muro con el puño en un ataque de histeria. «Oh, Tom, mi querido Tom. ¿No lo entiendes? Estamos perdidos aquí, ahora y para siempre. Un secreto olvidado de más, me temo». Murmuró un par de cosas más que no alcancé a entender. Dejé de preocuparme de si era Liz, una actriz o quien fuera. Iba a salir de aquí como fuera. «Vamos, Stacy. Vámonos de aquí», dije, avanzando. Di unos pasos sin que la luz se moviera y me giré para ver qué la detenía. «Me quedo con ella», dijo, apretando los puños. Puso la linterna en mis manos y volvió para colocar su sombrero sobre la mujer, que había empezado a hacer otra marca en el ladrillo con lo que solo podía suponer era un hueso. «¿De qué hablas? Vamos a salir de aquí», supliqué.
Stacy negó con la cabeza. Es demasiado tarde para mí, Tom. Vete. Encuentra la salida. Cerré los ojos con frustración, pellizcando el puente de mi nariz. Vamos, sigues siendo una niña, claro que. Cuando los abrí, ya no estaban. Tragadas por la pared. Apreté la linterna con una mano y cerré la otra en un puño de pura rabia. Logré mantener un poco de cordura para dejar la linterna en el suelo en lugar de estrellarla, y empecé a golpear ese maldito muro. Pateé, embestí, me lancé contra los ladrillos hasta que los nudillos me sangraron y las lágrimas me corrían por la cara. Pero me gustara o no, no era capaz de atravesar ladrillo y cemento sólidos. Grité con toda la frustración que tenía dentro, rogando que alguien, cualquiera, me salvara de este infierno. Después de una hora recargado contra la fría pared metálica del túnel, recogí la linterna y volví a caminar. Si había una salida, la iba a encontrar. Pasaron horas. Días, debió de ser. No me cansaba, ni sentía hambre ni sed. Algo en esos túneles trastocaba cómo funcionaban las cosas, y yo era demasiado estúpido como para entenderlo. Así que caminé. Y caminé. Pasé más montones de huesos, más ropa tirada. Incluso cadáveres en descomposición. Me crucé con un Eric bebé, o al menos eso supuse, y seguí de largo frente a sus llantos sin pensarlo dos veces. Cada vez que se me ocurría voltear, el muro estaba justo detrás de mí. Incluso pensé en ponerle nombre, era mi única compañía constante. Mi carcelero. ¿Cómo era posible que las baterías de la linterna duraran tanto? No lo sabía, pero esa luz resistiendo a la oscuridad era lo único que me mantenía en pie. Y entonces me topé con otra aparición. La escuché antes de verla. Un murmullo repetitivo. Kate. Oh, Kate. Oh, Kate. La figura estaba contra la pared del túnel, golpeándose la cabeza una y otra vez, al mismo ritmo del cántico. El movimiento lento hacia atrás combinado con la embestida rápida hacia adelante parecía un latido. ¿Cuánto tiempo llevaría esa cosa destruyéndose a sí misma? No lo sabía. Ni me importaba. Solo otra alucinación de lo que fuera este lugar. Seguí caminando hasta que pude distinguir mejor a la persona. Y por primera vez en no sé cuánto tiempo, sentí el corazón acelerarse. Era yo. No yo, obviamente, pero, yo. Su cráneo brillaba bajo la luz, con grietas que inexplicablemente no lo habían matado. Y de cerca, el murmullo era claro. No escape. No escape. Hola. Intenté, esperando que mi versión más vieja pudiera darme alguna respuesta. Se estrelló contra la pared una vez más y cortó el cántico. El eco se apagó y el silencio que quedó me heló los huesos más que el propio murmullo. Me sonrió y rió sin emitir sonido. Lo llamo eso porque sus ojos ya no estaban. No solo ausentes, el lugar donde debían estar revelaba algo peor. La locura había consumido a esa versión mía, o lo que alguna vez había sido. La cosa sacudió la cabeza con una sonrisa torcida, hizo una pausa, y volvió a golpearla contra la pared oxidada. El cántico cambió, siguiendo el ritmo. Siempre la pared. Siempre la pared. Y yo seguía adelante. Los ecos desaparecieron después de un tiempo, tragados por mi fiel muro de ladrillos apenas me volteé. Tenía que haber un final en ese lugar. En algún sitio. Comencé a avanzar con los ojos cerrados, apagando la linterna y manteniendo la mano sobre la pared. Ya no tenía sentido usar la vista. Las paredes se movían igual, y a esas alturas lo peor que había visto ya no me afectaba. A veces tropezaba con algo, y las primeras ocasiones abría los ojos para apartar los huesos a patadas. Luego simplemente pisaba con cuidado sobre lo que hubiera en el camino. No recuerdo cuánto tiempo siguió todo así. Me inventé una rutina. Inhalar paso, exhalar paso. Canciones me rondaban en la cabeza y tarareaba sin parar hasta olvidar las letras. No fue hasta que mi mano chocó con algo que abrí los ojos otra vez. Agarraba el peldaño de una escalera.
Lo mantuve firme bajo mi mano, recordando cuando guiñaba alternando los ojos para no perder de vista. Mi corazón cambió el ritmo al que ya me había acostumbrado, y revisé los alrededores con el rabillo del ojo. Un cadáver colgaba del primer peldaño. Llevaba ropa negra descolorida y un pin dorado en el pecho. Uno de los policías. Empecé a respirar como si no lo hubiera hecho en años, y subí la escalera con un fervor casi religioso. Salida o no, era algo distinto, al menos me llevaba a un túnel nuevo después de quién sabe cuántos días. Al llegar arriba golpeé una vez el techo, y el chirrido familiar abrió la escotilla oxidada. La luz del día me cegó por un momento, y de golpe me cayeron encima la sed y el hambre de varios días, como un tren. Grité y colapsé, usando mis últimas fuerzas para alejarme de los túneles. Desperté en una camilla, con una enfermera preguntándome mi nombre, a quién llamar. No recuerdo qué le murmuré, pero la siguiente vez que abrí los ojos mis padres estaban a mi lado, con lágrimas bañándoles la cara. Mi madre lloraba tan fuerte que recordé lo que era la vergüenza. En los días siguientes descansé, y supe que solo Stacy había regresado de la expedición. La encontraron al costado de la carretera, balbuceando incoherencias, y terminó encerrada en un hospital psiquiátrico. Si algún día se recuperaría, no lo sabía, y cuando pregunté por visitarla, el silencio me dio la respuesta. Los doctores confirmaron que se había quitado la vida. Lo que pasó en esos túneles jamás lo voy a entender, y siendo honesto, ya no me interesa. Pasé demasiado tiempo ahí abajo y no pienso convertirme en esa versión mía, sin ojos, golpeando la cabeza contra la pared. Lo único seguro es que, ahora que estoy de vuelta, tengo mucho que recuperar tras haber estado desaparecido tanto tiempo. Pasaré tiempo con mi familia, eso está claro, y ellos están felices de tenerme otra vez. Especialmente porque estuve desaparecido por más de 5 años.